Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre los problemas del currículum priorizado. Eh, para el siguiente grupo tendremos la exposición de Stalin Morales, Gabriela Vallejo, Elvis Uvidia y Mayra Martínez. Antes que nada, antes de empezar este panel de discusión, vamos a presentar una pequeña introducción. La emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha generado importantes cambios en la forma de enseñar y aprender que requiere del trabajo conjunto de la comunidad educativa para afrontar los retos que representa una educación que sea pertinente, adecuada, actualizada y contextualizada. Para lo cual, el Ministerio de Educación ha diseñado un currículo priorizado para dicha emergencia. Este currículo se caracteriza por ser aplicable en todos los contextos nacionales y brinda continuidad al proceso educativo hasta la finalización del año lectivo 2020-2021. Este busca priorizar el abordaje de los aprendizajes imprescindibles que pueden ser desarrollados a través de metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos, problemas y preguntas. Eh, Compañera Gabriela Vallejo, ¿qué es un currículo priorizado? Un currículo priorizado, según el Ministerio de Educación, es un currículo. De acuerdo con el Ministerio de Educación, cuando hablamos de un currículo priorizado, se trata de un documento dosificado y pertinente al contexto, es decir, que responde a las necesidades, intereses y entornos de aprendizaje, puesto que los elementos del currículo tienen la finalidad de apoyar y orientar a los miembros de la comunidad educativa. Por tanto, se espera que esta herramienta de apoyo permita a las escuelas durante cometido, disminuir la brecha de los aprendizajes y así permitir la equidad de oportunidades para todos. De tal forma que tras la emergencia sanitaria se ha propuesto el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, el cual es una estrategia educativa que permite afrontar los retos que representa una educación en contextos de emergencia. Bueno, a continuación, las preguntas. ¿Qué problemas piensan ustedes que presenta el currículo priorizado para esta emergencia? Compañero Elvis, por favor, respóndame a la pregunta. Bueno, otro de los grandes problemas que presenta el currículo priorizado de emergencia es una educación de bachillerato tradicional y monótona. Según todo el currículo priorizado para la emergencia que se ha llevado a cabo en la educación a nivel de bachillerato ha sido tradicional, obteniendo graduados de bachilleres en el Ecuador sin capacidades lógicas de pensamiento. Solo una minoría de estudiantes de los últimos años y graduados poseen un pensamiento lógico formal, con deficientes capacidades para aprender de manera autónoma. Muchos graduados tienen dificultades en el ingreso en la universidad para enfrentar las responsabilidades que este nivel exige. Conocimientos sin aplicación en la vida diaria. Su formación se fundamenta en una cultura memorística y repetitiva. Todo esto representa una incapacidad para trabajar autónomamente y en grupo. Muchas gracias, compañero, por su opinión. A continuación, el compañero Stalin Morales va a hablarme sobre lo que piensa de este tema. Ya, bien, otro de los problemas que presenta este currículo priorizado para esta emergencia es la falta de la tecnología y las dificultades tecnológicas que presentan los diversos estudiantes, porque si bien hablamos de una educación virtual, sí se tomó en cuenta para que siga el proceso de educación, pero lo que no se tomó en cuenta es las dificultades que los estudiantes presentan al momento de llegar a clases o meterse, porque, por ejemplo, no todos los estudiantes tienen la misma capacidad, o sea, de conectarse a sus clases permanentemente, no tienen la misma oportunidad por motivo de que falta la conectividad de Internet, que es un factor importante para
para entrar a clases, para adquirir su conocimiento y seguir con su proceso de educación. Entonces también es un problema fundamental que el Ministerio de Educación no toma en cuenta ese pequeño detalle. Bueno, no pequeño, sería un gran detalle. También la falta de los recursos tecnológicos, como sería equipos de tecnología, así como una computadora, un celular. Muchos estudiantes no tienen a su alcance esos factores. Entonces yo creo que ese es el problema fundamental que presenta este currículo priorizado y nos da a entender que para futuros niveles de educación las instituciones se encuentran con dificultades tecnológicas, sumado con esto a los estudiantes que presentan problemas económicos y no tendrán la posibilidad para adquirir estos equipos de conocimiento y de tecnología para que continuar con su vida educativa, pues porque se vería frustrado si no tuviera una buena conectividad a Internet o un buen aparato tecnológico. Eh, Muy bien, y por último tendremos la exposición de la compañera Mayra Martínez. Otro de los problemas del currículo priorizado es el aprendizaje deficiente. La implementación de un currículo priorizado para la emergencia se constituye en una oportunidad de flexibilizar las prácticas educativas y promover un proceso de enseñanza-aprendizaje autónomo. El aprendizaje de los estudiantes del bachillerato seguirá siendo deficiente y poco funcional, ocasionándoles decepción, pérdida de año, desánimo y hasta abandono de las instituciones educativas. Además, no se logrará involucrar a los estudiantes en la realidad social, económica y cultural del país. Existirá una desvalorización de los recursos y la importancia de conservarlos. Sin un modelo basado en competencias, se propende el ánimo desarrollo académico y personal, impidiendo así el aprendizaje significativo y convertirse en personas competitivas para dar solución a las diversas situaciones que se presentan en la vida cotidiana. A continuación, en el mismo orden, respóndame la siguiente pregunta. ¿Consideran ustedes que este currículo priorizado para esta emergencia brinda una igualdad de oportunidades para todos los estudiantes? ¿Y el por qué? Yo pienso que este currículo no genera una igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. ¿Por qué? Porque una igualdad en educación implica educar de acuerdo a las diferencias y necesidades individuales, sin que las condiciones económicas, demográficas, geográficas, éticas o de género supongan un impedimento al aprendizaje. Igual concuerdo con el compañero. Este currículo no brinda las mismas oportunidades a todos los estudiantes, ya que siempre existe el factor económico eh, que tiene en frecuencia la educación. Por ejemplo, si yo no tengo un buen equipo tecnológico, no voy a tener una buena educación. ¿Por qué? Porque la educación y en este currículo que se basa principalmente en la educación, se podría decir que es una desigualdad de todos los estudiantes, porque no todos, como repito, no todos tenemos los mismos recursos económicos y eso, aunque se quiera sobresalir por adelante, pero no, si no se tienen los recursos económicos, no se puede sobresalir. Este currículo priorizado no es igualitario porque en los sectores rurales, como existen hoy en día, los estudiantes no pueden acceder a un estudio virtual. Por ejemplo, los que viven en el campo no tienen una conectividad para poder recibir las clases. En cambio, en los sectores urbanos
solo se enfocan en la conectividad del Internet y en los sectores rurales es muy malo la conectividad y la mayoría de los estudiantes son indígenas y los que no saben manejar los recursos tecnológicos. No existe una igualdad o equidad en la educación, puesto que existe una clara relación entre educación y pobreza. Los grupos sociales más pobres son los que menos educación han recibido y los que tienen más dificultades para acceder a ella y a sus beneficios. Muy diferente a la de las familias que son pudientes, que tienen los recursos para darle todos a sus hijos. Bueno, damos por finalizado este panel de discusión sin antes agradecerles por su atención.